Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que estoy celebrando inmensamente el nacimiento de Emma, mi hija, y celebrando que todo salió bien, que ella se encuentra con salud y que nosotros como familia estamos pues así como muy guardaditos en cuevita, viviendo un posparto bastante privado, queriéndonos, conociéndonos, apegándonos, cuidándonos, en fin. Y sin embargo, a pesar de que por el momento yo no estoy dando consulta, ni en general trabajando intensamente, como una práctica creativa, no he querido dejar el podcast. Y de alguna manera, sin querer demostrar nada, sino más bien como un cultivo personal, me gustaría creer que además de ser mamás, todas las mujeres podemos florecer en una vida creativa. Eso sí, sin exigencia, porque debo decirles que si cualquier semana o quincena por cualquier motivo no es posible grabar, pues sé que contaré con su empatía y ya se los haré saber. Pero por esta vez aquí estamos y la verdad he de contarles que, por supuesto, el parto excedió todas mis expectativas de lo que una experiencia fuerte y específicamente un rito de paso puede ser. O sea, yo había escuchado que parir es partirse, que parir es morir y que muere una persona y nace una madre. Y claro, todas estas cosas suenan bastante poéticas y bellas, etcétera, y acaban convirtiéndose en clichés. Pero por algo acaban convirtiéndose en clichés porque, claro, he de decirles que al menos en mi caso excedió cualquier cosa que yo haya podido imaginar. Fue un proceso sumamente fuerte, está siendo un proceso sumamente transformador también el posparto, la crianza. Y ahí de a poco les iré contando que no es que esto para nada se vaya a convertir en un podcast ni de maternidad, ni embarazo, ni posparto, sino creo que al contrario, como ustedes saben, yo creo que en la experiencia personal hay mucho que puede compartirse y ayudar a otros y fortalecerles cuando contamos nuestra historia. Entonces va por ahí, para nada, y nunca ha sido un podcast específico para mujeres, ni tampoco para mujeres que son o quieren ser madres, pero sí un poco de ahí surge el tema del que voy a hablarles hoy, que es un tema que a cualquiera de nosotros que esté en el camino de la búsqueda espiritual y o terapéutica, que ustedes saben que para mí esto va de la mano siempre, pues puede enfrentar. Y estamos hablando de la superioridad o la sensación, le voy a llamar incluso el complejo de superioridad espiritual. Y en inglés hay una palabra que a mí me encanta y que no encuentro que tenga una traducción exacta al español. Esta palabra es righteousness. No sé si la has escuchado alguna vez, que sería algo como la correctez o la correctitud, algo así, que es cuando, y obviamente desde el ego, pero cuando las personas tenemos una sensación de estar más en lo correcto que otros. Un poco como cuando te sientes que tú conoces mejor la verdad o de alguna manera pues te sientes con la autoridad, ya sea para atacar o mínimo para juzgar el pensamiento, el comportamiento de los otros. Y a lo mejor esto es muy visible en los demás, pero los seres humanos somos muy malos para autoevaluarnos, la verdad.
Una de dos, o tenemos tremendos puntos ciegos y nos cuesta mucho en nuestro gran narcisismo pues ver nuestras propias áreas a crecer y aceptar y ya ni les cuento reparar errores, o a veces nos vamos al otro extremo, no sé si les suene, nos tiramos para que nos recojan, o sea, nos sentimos miserables, basuras, nunca suficientes, y es muy extraño porque es un fenómeno que convive al mismo tiempo en nuestra psique, es de sentirnos grandiosos y sentirnos miserables. Y es una tremenda contradicción. No sé por ahí si te suena, si te hace sentido lo que estoy diciendo, pero hay como un fenómeno bien interesante que pasa cuando empezamos a incursionar, voy a decir, pues tomamos un cursito aquí, leemos un librito allá, tomamos a lo mejor alguna formación más profesional y conforme eso va progresando, entonces de pronto empezamos a sentir que nuestro nivel de conciencia es más elevado que el de mucha gente. Y entonces, pues yo como mejor, tú comes mal, yo vivo mejor, tú vives mal, yo me comunico mejor, tú... Y entonces empezamos a generar un efecto de separación. Si no real, al menos mental con nosotros, que está totalmente lejos de lo que sería cristalizar o realizar una verdadera realización espiritual, que no es que exista cosa tal como la iluminación y un punto en el que llegas y ya está realizado, pero sí hay niveles donde podemos hablar de mayor realización y esta separación pues no tiene nada que ver con ese estado. Sin embargo, nos pasa un montón y sería bueno aceptarlo. Y el día de hoy quiero compartirte yo cuál ha sido un poco como la solución que yo voy cultivando al respecto, porque si te hablo de esto es porque es un fenómeno que yo misma he vivido. Y entonces se hizo sumamente evidente en la sombra de mi parto, voy a llamarlo, en la sombra de todo el proceso de nacimiento y de gestación de Emma. Me refiero por sombra a los aspectos que no ves y que te agarran como de sorpresa después, que nunca estamos exentos. Lo voy a decir así, mientras caminemos sobre el sol, siempre vamos a hacer sombra. Y también esto es algo que hay que aceptar en el camino. O sea, no podemos vivir soñando que vamos a ser perfectitos. Entonces, como seres humanos, por más sincero que sea nuestro intento de evolucionar y por más real que sea nuestra realización, vamos a ir generando una sombra. Entonces te cuento, la verdad es que, híjole, hace bastante tiempo que yo no soy muy, la verdad, ¿cómo lo voy a decir? Para ser muy respetuosa, pero tampoco faltar a mi verdad. Lo voy a decir así de fácil. La verdad es que yo no soy muy fan del sistema médico. Y no porque no crea, y ahora me doy cuenta más que nunca que claro, que todo lo que ha traído la ciencia ha tenido bastantes beneficios. Y yo lo he dicho muchas veces de esta forma. O sea, la medicina alternativa es maravillosa, suele ser amable, suele ser muy sistémica, muy inteligente. Nos estamos refiriendo a cosas como la acupuntura, la homeopatía, en fin. La verdad es que yo siempre, si puedo optar por esas opciones, siempre van a tener una prioridad sobre medicarme, cirugiarme, medicalizarme de manera institucional en cualquier modo. Esa es la manera en la que yo he elegido vivir. Sin embargo, también he dicho siempre que si tú, por ejemplo, en un accidente te cortas un dedo, pues la homeopatía no te lo va a pegar, ni la acupuntura. Y entonces también he visto tremendos regalos en el avance de la ciencia, especialmente me viene, por ejemplo, ahora a la mente la historia de unos amigos muy cercanos cuyo
hijo sufrió quemaduras graves. Bueno, pues ahí se aplicó lo más avanzado de la ciencia, y si no fuera por eso, así de sencillo, su hijo no solo no estaría vivo, sino no tendría todas las capacidades recuperadas que ahora tiene. ¿Quién sabe qué tan limitada sería su vida gracias a un accidente? Entonces, a lo que voy es, sí hay una parte de mí que honra, pero si soy muy honesta y les revelo el día de hoy y les comparto mi sombra, sí hay una parte que siempre ha sentido que hay algo que está mal con el sistema médico. Y me refiero a, híjole, es real que hay una violencia tremenda, es real que hay una visión no sistémica, y lo he dicho en este podcast varias veces. Es verdad que hay una tendencia a tapar síntomas y no resolver problemas de fondo. Hay una tremenda superficialidad, y ya ni hablemos pues de momentos en los que el sistema médico está totalmente excedido, como lo ha sido durante una pandemia. Es absolutamente cuestionable la manera en la que se ha manejado esto, es absolutamente cuestionable pues la propuesta en la forma en que se ha dado de la vacunación. O sea, y estoy diciendo no equivocada, sino cuestionable. Y creo que es de sabios cuestionar, pero volviendo al tema, fue por eso que, sabiendo que específicamente el nacimiento es una de las cosas que más ha sido violentadas a través de procesos médicos, yo decidí no tener un parto medicalizado y no darle un nacimiento medicalizado a mi hija. Bueno, y como dicen ahí, uno hace sus planes y la divinidad pues se ríe de ellos, y no me refiero a que jamás la divinidad sea cruel, sino pues no siempre es el destino que está esperándote. Y entonces preparamos todo para tener un parto en casa con un equipo en el que confiábamos inmensamente, con el que yo he resonado ideológica y filosóficamente, y entonces pues que llega el momento de empezar el trabajo de parto. Y para hacerles el cuento corto, tuve 4 días de intenso y dolorosísimo trabajo de parto. Próximo capítulo hablaremos del sufrimiento innecesario, porque fue una maestría este trabajo de parto. Pero pues por ahora contándoles lo que estoy lista para contarles, que es, hubo un momento al final del 4.º día donde me di cuenta y empecé a intuir que algo no estaba avanzando y que yo necesitaba otros recursos. Y fue durísimo, porque tal y como les cuento, vivimos en un país donde el 50% de los bebés vienen por cesárea aproximadamente, pero la mayoría de estas cesáreas no son necesarias. Y a mí me pasó exactamente al revés. O sea, a muchas mujeres les programan cesáreas innecesarias, y esto es una realidad estadística, y se realizan cosas muy violentas que son innecesarias, como el corte, la episiotomía, o sea, el corte del tejido vaginal, que no es siempre necesario. En fin, no voy a entrar mucho en detalles, pero hay una serie de actos sumamente violentos, por no decir la actitud de los profesionales, así se hacen llamar, de la salud, que en verdad maltratan a las mujeres, especialmente en instituciones públicas. Entonces, a mí me pasó al revés. O sea, siendo que a muchas mujeres les dan una cesárea no necesaria, yo llegó un momento en que en verdad sabía que estaba necesitando una cesárea, y es muy fuerte porque ni mi propia ideología, ni la de mi pareja,
ni la de las parteras nos permitía tomar ese paso con fluidez. Entonces hubo una especie de aferramiento a lograr el parto así, hasta que yo tuve que romper con esa barrera de ego. Y ahí es a donde voy con el tema de la superioridad espiritual. Toda, digamos, noción de que un parto es mejor que otro, de que una manera de resolver un problema es mejor que otra, se disolvió. O sea, el nacimiento de mi hija, que acabó siendo por cesárea necesaria, prácticamente de emergencia, en un hospital que además, debo decir, hasta ahora creo que con excelente ginecóloga, que nos dio una cesárea misma, pero humanizada, donde me pegaron a mi bebé luego de terminar, y esto favoreció bastante la lactancia, donde no nos separaron, donde no le hicieron intervenciones innecesarias, ni le pusieron vacunas, ni nada de eso. En fin, pero acabó siendo una cesárea, con toda la dureza en la recuperación que tiene cualquier cesárea. Y tú podrás pensar que yo me daba de topes, y cómo es posible, y cómo es que no pude parir, y cómo es que acabamos aquí. Y eso le pasó más a otras personas que a mí, voy a decirlo así. A mí no. Y es bien extraño, y lo quiero compartir porque, de nuevo, el nacimiento de mi hija y todo el proceso y ese rito de paso que viví, yo ahora lo expreso así, y hay muchísimo que les puedo contar al respecto, pero en resumen fue una bomba atómica que tiró muchas estructuras de mi ego, entre ellas esta cuestión de sentir que un nacimiento es superior al otro. En fin, sí, fue un nacimiento por cesárea, y la total certeza viene de que todos los seres humanos, y por supuesto todas las mujeres, estamos haciendo lo mejor que podemos, siempre, al criar a nuestros hijos, al escoger nuestra profesión. O sea, decirte que en verdad tú estás haciendo lo mejor que puedes, siempre, y que las personas a tu alrededor lo están haciendo. Y cómo nos cuesta entrar en esa esfera de compasión, pero así es. Ahora, ojo, porque ustedes saben que yo no soy blandita y me gusta hablar de la verdad. No quiere decir que en eso se disuelve todo, y es parte de lo que les quiero compartir hoy. ¿Existen los niveles de conciencia? Sí, señor. Existen opciones que son superiores a otras. Existen tanto niveles de violencia, de ignorancia, como niveles de conciencia, de realización espiritual, de amor, de compasión, de todas las virtudes. Y entonces, a ver, podemos abrazar la verdad de que sí sería mejor tener un parto mucho más amable y con las condiciones que después no impacten, porque sabemos que psicológicamente todos los bebés son impactados al nacer en una circunstancia terrible, con focos, con prisa, con anestesia. Claro que esto afecta el desarrollo de los bebés, y afecta la relación madre-hijo, y afecta su apego. ¿Podríamos aceptar esa verdad de que es mejor? Sí. Y entonces aquí viene un poco contarte que a mí, alguien que me ha ayudado mucho a entender cómo se da la evolución de la psique y qué es esto de los niveles de conciencia, es un autor que a mí me encanta, y por cierto les voy a estar procurando compartir mucho más de lo que leo y de lo que escucho, también para que, si a alguno de ustedes les interesa, sepan y tengan mucho más donde buscar. Si eres súper nerd como yo, para que tengas mucho más donde buscar. Pero bueno, uno de los autores que a mí más me fascina es Ken Wilber. Quizás ya lo he mencionado antes. Ken Wilber es un norteamericano que ha sido llamado el Einstein de la conciencia. Entonces imagínate, es un hombre brillante. Y parte
de las aportaciones que Ken Wilber ha hecho es un mapa muy completo que describe los distintos niveles de desarrollo de conciencia, vamos a llamarle, y si no, simplemente desarrollo psíquico, psicológico de las personas. Y entonces, por ejemplo, él hace una primera división en 3 y te dice, mira, bien fuerte lo que te voy a decir, pero el 90% de la población de este planeta está en un nivel de conciencia bastante primario, vamos a llamarle así, bastante primitivo. Y esta primera capa él le llama justamente el primer nivel o el primer estadio. Y dentro de esos hay varios niveles más que él va clasificando en colores. Pero entonces, por ejemplo, te dice, hay varios niveles y por supuesto, o sea, es que es obvio para nosotros, la verdad, a pesar de que sabemos que la esencia de todos los seres humanos es esencialmente buena, no podemos negar la realidad de que no tiene el mismo nivel de conciencia un sicario que opera en el narcotráfico que el Dalai Lama, por Dios. O sea, obviamente no es la misma estructura psíquica. Y cómo podemos en nuestra mente abrazar ambas cosas, porque alguna vez leí por ahí una publicación de alguien que decía, eso de los niveles de conciencia no existe, todos somos iguales. No, señor, claro que eso existe. Y claro que hay conocimientos que son más elevados que otros. Y claro que hay arte que es más refinado que otro. Y claro que hay disciplinas espirituales que son superiores a otras. No van a decir que cualquier refrito del New Age va a ser, no sé, lo mismo que un linaje de tradición Camino Rojo que lleva siglos en el planeta, una tradición tibetana. Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Y por supuesto que no es lo mismo escuchar reggaetón, con todo respeto, que escuchar, y voy a decir un cliché, pero Mozart, ¿no? O escuchar música de medicina. Por supuesto que no es lo mismo y no es la misma vibración. Y sin embargo, una metáfora que a mí me gusta es como decir, no es lo mismo el kinder que la universidad, pero no por eso nuestra visión de los que van en el kinder o en la primaria o más atrás o más adelante nosotros tiene que crear ni separación, ni aversión, ni enemistad, porque al final algo que también es cierto es que como seres, y no solo humanos, sino con todo lo que existe, somos uno. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Y entonces, volviendo un poco, Ken Wilber dice, bueno, está este primer nivel y el 90%, 89% de la población está por ahí. Y luego te dice, y luego hay un segundo nivel. Y en ese segundo nivel está en general la gente que él llama de segundo nivel, que es la gente que tiene una mentalidad integral. Y justo es la gente que tiene conciencia de unidad. Y que a pesar de que distingue que hay una jerarquía, tal y como te lo explicaba, puede al mismo tiempo abrazar la verdad y la paradoja de que somos uno. Y entonces ve valor en todos los seres. Y entonces ve utilidad en todo, en la medicina alternativa, pero en la medicina más, vamos a llamarle clínica. Y entonces, un poco, como tú sabes, es el intento que yo he hecho a través de la psicología. Es como si la neurociencia es fascinante, pero también la medicina ancestral. Y entonces hay un casi 10% de la población que está en este nivel de conciencia. Y luego por ahí hay un 1% que son los seres altamente realizados, que son realmente los que podríamos considerar maestros. Y esos son bien poquitos en nuestro planeta, la verdad. Pero lo que es bien interesante es esta segunda capa, porque habemos o hay muchas personas que están en la rayita del primer nivel para pasar al segundo. Y la verdad es que el destino de nuestro planeta no está en los superiluminados que están en la cueva. El destino de nuestro planeta a mí me parece que está en todas las personas que están justo en este segundo nivel con una conciencia de más unidad
y en todos los que están a punto de pasar. Y entonces es bien interesante este tema y por eso te lo comparto hoy, porque ¿qué nos impide pasar del primero al segundo nivel? Pues justamente parte de eso es que, digamos que en el ultimito nivel o el más alto de este primer piso, si lo vemos así como pisos, está esta mente righteous, está esta mente llena de correctitud y de superioridad y de juicio hacia los demás. Y ojo, porque muchísima de la gente, amigos, conocidos, y a veces puedo admitir yo misma en mis patrones mentales, todavía tenemos bastante de este hábito mental de considerarnos superiores. Y entonces hoy para mí es bien incómodo cuando veo gente que en sus enseñanzas, terapeutas, facilitadores, escritores, influencers, llámale como quieras, que descalifican a otros. Y entonces, de nuevo, la resolución es un poco como, la dejo hoy como pregunta, más que como una receta o como tip, como a veces doy. Es como, creo que es bueno cultivar la pregunta, ¿cómo podemos asumir que sí hay enseñanzas que son de mayor calidad, que tienen una jerarquía? Y ojo, esto tiene que ver con la complejidad, ni siquiera es que es mejor, hay enseñanzas más complejas, hay niveles de conciencia más complejos, o sea, no es lo mismo una amiba que un gato, que un ser humano. Simplemente es diferente. Bueno, pues así también con las corrientes espirituales, así también con las plantas de poder, así también con la psique de las personas. ¿Cómo podemos asumir eso sin crear separación? Y entonces, pues primero saberlo, y espero que este podcast te ayude con esto, y poner una intención de bajarle a nuestro juicio, y justo eso, conectando como con el tema, poniendo un rezo el día de hoy, que es como siempre me gusta cerrar estas conversaciones, que es un rezo porque conservemos la inmensa y milenaria sabiduría de las tradiciones ancestrales, de las medicinas que han habitado este planeta desde hace siglos, milenios, de las medicinas que tienen conciencia de la unidad de todos los seres, de la importancia del tejido de la vida. Y al mismo tiempo que pido que tengamos esa sabiduría, también estoy mandando una gran reverencia a la civilización, a la ciencia, a la tecnología, al avance del conocimiento, y pidiendo muchísimo y rezando porque tenga corazón, porque tenga espíritu, porque no siga secuestrado por un sistema materialista, patriarcal, en el que ya no nos importa, sino todo lo contrario, que podamos aprovechar lo mejor. Justo necesitamos muchas soluciones científicas para corregir la crisis ambiental, quizás mismo para corregir la tremenda pandemia de salud que tenemos, porque te tengo una noticia, todos andan bien preocupados por la nueva cepa y tal, pero te digo algo, y esto te lo podría comprobar con números, pero la pandemia de diabetes en nuestro país es peor, la pandemia de pobreza, de violencia doméstica, de soledad, de depresión, el número de intentos y de suicidio ha aumentado increíblemente. Entonces tenemos unas pandemias espantosas en nuestro planeta, a las que no le estamos dando ni un cuarto de la atención que le damos a este fenómeno mediático que nos trae a varios bien distraídos y asustados, pero ese es otro tema. Entonces, cerrando con este rezo, que podamos tomar lo mejor de todo, de la medicina moderna, de la medicina vieja, y agradeciendo mucho y sinceramente a los médicos que nos atendieron, que trajeron a mi hija, así como a las parteras que nos asistieron en ese proceso, y ya seguiremos digiriendo, se los aseguro, y ya seguiremos conversando acerca de toda la historia y de todo lo que pasó ahí hasta donde sea prudente compartir y respetuoso para mi hija, para mi familia, etcétera. Pero
pero eso, lanzando por hoy mucho agradecimiento, una tremenda celebración por la vida de Emma. Gracias, Padre Madre, por la vida, no solo de mi hija, sino gracias, Padre Madre, por todos los nacimientos que han sido exitosos y por la medicina que hay detrás de los que no. Con tremenda humildad, reconociendo, inclinándome ante el lugar de todo y de todos en este planeta. Te dejo un abrazo grande. Estaré tratando de darle continuidad a este podcast y te agradezco inmensamente tu atención y como siempre tus ganas de crecer, de estar bien, de estar en salud, de estar en amor. Si sabes de alguien a quien este podcast le puede ayudar, por favor compártelo. Y también nos ayuda muchísimo que nos compartas en tu Facebook, en tus historias de Instagram. Si es un mensaje que crees que vale la pena y que trae medicina, pues rezando también que esta medicina llegue a todos los que la necesitan. Mi nombre es Paola Abán y me encuentras en Facebook como Paola Abán, en Instagram como @Paola Abán, y encuentras también nuestro proyecto de Pachamamita como pachamamita.mamitatierra en redes. Me encantará escuchar de ti. Mándame un mensaje, qué temas quieres escuchar, qué te ha parecido este y cualquiera de los otros episodios. Un abrazo grande y feliz quincena para todos.